El gobierno quedó fuera del caso Huracán debido a que la justicia declaró inadmisible un recurso que pretendía subsanar un error del abogado del Ministerio del Interior. El presidente Gabriel Boric ayer calificó este hecho como inaceptable. Hablamos sobre este tema, estamos en contacto con Eduardo Painevilo, abogado querellante del caso Huracán. Gracias por el contacto, abogado. Hola, muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Abogado, primero, ¿cómo recibe usted esta noticia, digamos, desde la parte querellante, ¿no? El hecho de que el gobierno no pudiera, debido a este impasse, ser parte de la causa de un caso tan relevante como es el caso Huracán? Sí, efectivamente nosotros representamos a víctimas mapuche y no mapuche de la operación Huracán y creemos que desde nuestra postura como representantes de las víctimas nosotros vamos a mantener obviamente nuestras acusaciones. Sin embargo, que el Estado de Chile a través del gobierno no esté presente en las acusaciones, creemos que es un hecho grave, un hecho que demuestra además la negligencia que ha tenido el gobierno y el Estado también en cuanto a tratar los temas donde las personas mapuches son víctimas. Para nosotros es súper grave que se haya, independiente de los motivos, que se haya excluido al gobierno de esta querella y deja y abona, por cierto, a la impunidad de las personas que cometieron estos delitos en contra de nuestros representados. Las explicaciones que se han dado respecto a las razones por las que queda fuera el Estado de este caso, ¿qué le parecen, abogado? Sí, o sea, a nosotros no nos corresponde juzgar la conducta de los colegas del Ministerio del Interior probablemente tal, sino que lo que nos corresponde a nosotros es denunciar que el Estado de Chile y el gobierno en este caso ha sido negligente al tratar este caso. Recordar que este caso justamente se inicia porque el gobierno de Chile, en ese tiempo el gobierno de Bachelet, inicia la querella, pero con un delito de sabotaje informático, y luego se suman los delitos por los cuales se querellaron nuestros representados, y creemos que, claro, sacarle el tinte político a esta causa, porque efectivamente aquí hubo tintes políticos, hubo tintes de discriminación, hubo tintes solamente por ser parte de un pueblo y personas que han sido reconocidos como autoridades y como luchadores históricos, fueron perseguidos. Por lo tanto, el hecho de que ellos queden fuera, como lo digo, independiente del motivo, es un hecho súper grave. Sí, abogado, es que usted dice que no le corresponde calificar la actuación de sus colegas, pero acá hubo negligencia directamente. Es que es irrelevante, me parece, esa definición para entender bien cómo el Estado toma este tipo de causas cuando las víctimas, como usted ha planteado, son integrantes del pueblo mapuche. Sí, en este caso concreto aquí no hubo un plazo que no se cumpliera ni alguna, se puede decir, algún incumplimiento de una norma procesal propiamente tal, sino que aquí lo que hubo por parte del gobierno fue que tomó una estrategia procesal, una estrategia que ellos creyeron que era factible y finalmente no la resultó, que fue no corregir la acusación por parte de ellos. Nosotros sí la corregimos cuando se nos ordena por la jueza, porque efectivamente la ley dice eso, y ellos tomaron esa estrategia. Desconocemos el motivo por el cual, y esa explicación tendrán que darlo el propio gobierno, los propios abogados del gobierno, por qué llevaron adelante esa estrategia judicial. Pero evidentemente haberla llevado de esa forma fue negligente y efectivamente perjudica la persecución de los delitos que nosotros estamos persiguiendo también en conjunto con el Ministerio Público y los demás querellantes. Abogado, y en función de la estrategia y de la planificación, digamos, ¿usted cree que hay consideraciones de carácter político que quizás pesan en esa forma, en la manera en la que se enfrenta un caso de este tipo? La verdad es que indiscutiblemente en las querellas que se presentan por parte del gobierno hay cuestiones políticas de por medio, y esas cuestiones políticas son sumamente relevantes porque marcan obviamente la postura que tiene el actual gobierno o el gobierno que sea frente a los delitos que se hayan cometido. En este caso, los abogados querellantes comenzaron esta acusación en el gobierno de Bachelet, como dije, pasó todo el gobierno de Piñera,
avanzó bastante poco la causa en ese tiempo y actualmente estamos en un nuevo gobierno, pero los querellantes seguían siendo los mismos hasta la fecha, por lo menos, de la preparación de juicio donde ocurrieron estos hechos donde se excluyó al gobierno. Entonces creemos que efectivamente aquí las decisiones de estrategia jurídica las toman ellos. Cada abogado toma su propia estrategia, pero desconocemos cuál es el motivo por el cual ellos toman esta estrategia y finalmente terminan quedando fuera por mal aplicar esa estrategia judicial. ¿Y la responsabilidad, Eduardo, aquí recae sobre la división jurídica del Ministerio del Interior? Efectivamente, eso es sin duda aquí, y eso no lo podemos soslayar, que es el gobierno el culpable de que haya quedado fuera de este caso tan relevante para las personas mapuches a las que nosotros representamos. Ajá. ¿Eso agrava la situación, Eduardo? Ayer el mismo presidente, de hecho, aseguraba que esto era inaceptable. El hecho de que exista una división con tal alto rango, ¿no? Y dentro del organigrama, me refiero, que tiene el Ejecutivo, ¿agrava a su juicio lo que ha ocurrido aquí? Sí, efectivamente, creemos que los colegas del Ministerio del Interior son personas profesionales que conocen de estos procedimientos, son especialistas en temas penales y que ocurra este tipo de cosas evidentemente es sumamente grave. Sin embargo, creemos que a pesar de que abona y sobre todo porque también se paraliza el procedimiento, esto abona a la impunidad de los carabineros que están acusados en este caso. Creemos que nosotros respondemos por nuestras actuaciones y seguiremos hasta el final, porque hay que recordar que las víctimas siguen en la investigación en contra de carabineros y nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias para obtener justicia y que ellos sean efectivamente condenados. Bueno, es que ese punto es muy relevante porque finalmente quienes están siendo investigados y acusados son carabineros. Son delitos muy graves los que se le acusan, ¿no? Asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumentos públicos, entre otros. De ahí la lectura que se puede hacer respecto al rol que está jugando aquí en todo esto la división jurídica del Ministerio del Interior, por la significancia que tiene este caso, desde el punto de vista de cómo el Estado de Chile aborda los delitos que ocurren en la macrozona sur. ¿Qué interpretación hace usted en ese sentido, Eduardo? Sí, yo creo que en realidad ningún gobierno se ha tomado en serio las causas donde las personas mapuches son víctimas. Creo que esto es consecuencia de una política institucional histórica en contra de las personas mapuches. Tenemos que recordar que el caso Huracán es el primer caso donde recién se logra demostrar los montajes que se venían denunciando ya desde el año 2000 en adelante, y en este caso se logra demostrar y creemos que el gobierno ha sido parte de esta inconsecuencia judicial, porque cuando ellos son acusados se ponen todas las herramientas en contra de nuestros representados o en contra de cualquier persona mapuche, pero en este caso cuando ellos son sus funcionarios, porque debemos recordar que Carabineros es dependiente del Ministerio del Interior, cuando son sus funcionarios los que cometen delitos, ocurre este tipo de cosas donde se deja fuera una parte importante que es el rol que cumple el gobierno acusando a sus propios funcionarios. Sí. Eso ya no lo veremos en este juicio y eso creemos nosotros que es sumamente grave. Usted habla de una política institucional que ha ido traspasando gobiernos, ¿no? Que se ha mantenido en el tiempo. En ese sentido, ¿usted ve algún cambio de este gobierno respecto al anterior en la forma en la que se aborda este caso y en la forma en la que se aborda la situación que se vive allá en la zona, abogado? La verdad es que no mucho en lo judicial. Hablando estrictamente en lo judicial, la situación se ve bastante parecida a todo lo que ha venido ocurriendo desde que empiezan a presentar este tipo de querella en contra de nuestros representados. La situación judicial y jurídica no ha variado mucho, no ha sido mucho el cambio, no se ha notado en lo absoluto, ni siquiera con el cambio de algunos de los abogados de la división jurídica, porque tenemos que entender que aquí también existen muchos abogados que vienen desde el gobierno anterior y que los discursos en los tribunales siguen siendo prácticamente los mismos. Sí, es bien interesante eso, ¿no? Cuando quizá uno podría haber esperado una estrategia distinta de parte
de la nueva administración por la forma en la que quiere abordar los conflictos que se viven ahí en la zona. Sí, efectivamente creemos que podría existir una posición distinta, porque primero que todo creemos que los problemas que ocurren acá en la Araucanía no son un problema de carácter judicial, ni un problema de carácter penal ni delictual. Aquí hay un problema político, y ese problema político debe abordarse desde otro punto de vista. En lo judicial, los gobiernos han sido todos negligentes al iniciar cuestiones judiciales en contra de nuestros representados, pero en este caso concreto, donde se inicia en contra de Carabineros, primera causa en la Araucanía donde se inicia una investigación por delitos tan graves en contra de Carabineros y no se logra que el gobierno llegue hasta la etapa final del juicio, creemos que es sumamente grave. Abogado, a su juicio, ¿esto amerita la situación que ha ocurrido? ¿Amerita la renuncia de quien está a cargo de la división jurídica del Ministerio del Interior? La verdad es que, como señalé delante, desconozco el motivo por el cual se tomó esta estrategia judicial. Las personas responsables obviamente deben asumir su responsabilidad, y una vez que se aclare esto, porque creemos que esto debe transparentarse, por qué se llevó adelante esa estrategia judicial, que nosotros creemos que fue una estrategia judicial porque efectivamente al colega se le apercibe de que corrija aquello y él dice que no lo hará, pero lo hará por un motivo judicial. No es que se le haya pasado un plazo, como se ha dicho muchas veces en la prensa. Aquí él tomó una decisión, y ¿quién está detrás de esa decisión? Si es él, si es el jefe de la división jurídica, quien sea, debe asumir esa responsabilidad. Hasta el momento no lo conocemos, creo que es importante que sea transparente, pero por lo pronto no me corresponde, y como ya lo señalé al principio, pronunciarme sobre quién es el responsable, porque hasta el momento no se ha transparentado esa información. Bien, abogado Paine Vilo, muchas gracias por el contacto con CNN esta mañana, muy amable. Ok, muchas gracias.